¿Piensas que ya no encajas en tu día a día? ¿Que quieres cambiar de hábitos y que te gustaría vivir una vida diferente a la que estás viviendo? Si alguna de estas preguntas ha resonado contigo, quédate porque este podcast te va a encantar. Oli, buenos días, Yaima. Buenos días, familia. Pues como siempre, como cada martes, bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelve a tu esencia con Agua Kangen, que como siempre, primero daros las gracias por compartir con nosotros, por estar aquí y por seguir viéndonos y compartiendo. Y hoy traemos un tema muy chulo, a mí me gusta mucho porque la verdad es que cuando yo lo conocí, pues me pensaba que esto era otra cosa. Y cuando empiezas a tratar este tema y a mediar más con este tema, pues es como que se te van abriendo cositas por dentro que dices, wow, que este tema es brutal. Así que a veces nos da mucho miedo decir esta palabra en voz alta. No entiendo por qué, porque es una palabra súper bonita. Así que vamos a hablaros de la abundancia. Hola, buenos días Ana, buenos días a todos. Sí, hoy hemos preparado un tema muy bonito que, como dice Ana, muchas veces nos da miedo de hablar de la abundancia. También lo relacionamos con muchas cosas, eh, pero es muy amplio, es un concepto muy amplio. No solo va de la abundancia monetaria, va mucho más allá. No es tener más, es empezar a crear abundancia desde nuestra raíz, eh, es de sentirte merecedora de lo que recibes, de lo que deseas. Y hoy vamos a hablar sobre la abundancia real de un bien tan necesario y tan bueno para nuestra vida como es el agua. Cierto, Yaima, ahí es a donde voy. Justamente, o sea, no lo has podido describir mejor. De normal, cuando hablamos de abundancia, las personas directamente cuando dices esa palabra, directamente se asocia con dinero. Pensamos simplemente en el dinero. Y hay que ir más adentro, hay que estudiar más esa palabra, hay que abrir más esa palabra. ¿Por qué? Porque al final la abundancia es un estado que tenemos nosotros desde nuestra alma, desde dentro, desde cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es sentir lo que piensas que está disponible para ti, ¿vale? Es como yo me siento, hay una frase muy chula que has dicho, una pregunta, que es, ¿me siento merecedora de recibir lo que quiero o de recibir lo que deseo? Pues cuando te sientes merecedora o merecedor, perdón, de algo, es cuando realmente empiezas a creer en esa abundancia, empiezas a ser abundancia. Al final siempre nos gusta hablar mucho desde el ser, ¿vale? Y es eso, es el ser abundantes. El no tener, o sea, por ejemplo, que vayas, que tengas mucho amor, que tengas mucha salud, que tengas mucho bienestar, que tengas mucho tiempo, ¿vale? Al final la abundancia es en sí todo, es todo lo que te rodea en ti, que eres merecedora o merecedor para tenerlo. Sí, efectivamente, Ana. Tenemos nos da miedo, como has dicho al principio del episodio, nos da miedo utilizar la palabra porque es verdad que la asociamos, pues eso, al tenerlo todo y no tener carencias monetarias. Pero claro, eh, muchas veces yo no sé si os habéis parado a un momento, porque es verdad que ya lo hemos hablado en varios episodios, que vamos como con prisa, que vamos como en piloto automático, y de verdad hay un ejercicio muy bueno que es sentarte en una esquina y observar a las personas. Entonces vas a las personas y las vas viendo pasar deprisa, las vas viendo, en muy pocas ocasiones de verdad probarlo porque ahí es donde te das cuenta y donde
te paras y dices, cómo estoy viviendo mi vida? Ves a muy pocas personas pasar por tu lado si te sientas a observar con cara, no te digo yo que sonriendo, porque no vas a ir por la calle sola riéndote, o sí, pero sí que es verdad que a todas las personas que pasen por tu alrededor los ves con cara de cansancio, los ves con cara de preocupación, los ves con cara de apuro, los ves con prisa, y muchas veces eso a mí me hace reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida, nuestras emociones. Puede ser que incluso teniéndolo todo me refiero a que tengas una vida cómoda, que no tengas preocupaciones con el dinero. A eso me refiero con lo que entendemos como todo en abundancia. Pero muchas veces ese todo, hay personas que viven con carencia emocional porque no han sanado su relación con el recibir, con su relación con el merecimiento, su relación con abrirse y con recibir la abundancia real. De verdad, os invito a que probéis ese ejercicio y contéis las personas que pasan por vuestro lado con una cara que a mí me llega a entristecer, porque es duro comprobar que estamos viviendo en una sociedad, pues no sé cómo describirla, pero sin motivación, ¿verdad, Ana? Sí, así es, Yaima. Al final es lo que hablamos siempre, ese piloto automático al final es lo que, digamos, lo que nos enseñan. En cierto modo, nos enseñan a, pues eso, estudia, trabaja, si quieres te sacas una carrera, si no sigues trabajando, porque consumismo, trabajar, ganar, pagar. Nos enseñan a eso y yo creo que al final esto lo que hace es eso, es el no dar permiso a la mente a llegar a ese pensamiento de poder sentirnos abundantes. ¿Vale? Al final nos quitan de la forma que nos hacen, digamos, vivir o pensar, nos quitan ese permiso para sentirnos abundantes en tiempo, en dinero, en amor, en todo lo que decíamos antes, en salud incluso, ¿vale? O sea, el tener tiempo para ti, lo que dice Yaima, el sentarte una mañana y lo voy a hacer. ¿Cuántas personas se tiran una mañana sentadas 3 horas, por ejemplo, en la orilla de la playa o en el paseo? Hablo de la playa porque yo vivo en playa, pero si no, en el monte, por ejemplo, ¿vale? Y está 3 horas viendo a la gente pasar. ¿Cuántas? De toda la cantidad de humanidad que somos. Muy pocas, ¿verdad? Pues seguramente eso es por eso, porque realmente hay muchas veces que cuando ves una persona así sentada, ¿vale? Tu mente, con lo que nos enseñan, con esas creencias que tenemos, esta persona está perdiendo el tiempo. Seguramente esa persona sea mucho más abundante que la persona que está pasando por delante y está pensando eso. ¿Por qué? Porque es merecedora porque se siente merecedora de su tiempo. Porque tiene abundancia de tiempo, porque se puede permitir estar 3 horas sentado mirando al mar, mirando al horizonte o mirando a lo que sea. Y al final lo bonito de la vida es eso, es poder permitirte tú hacer lo que quieras en cada momento. Y ahora digo yo, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el agua, verdad? Pues mira, el agua al final, ¿vale? Es un bien que tenemos, es un bien obviamente súper necesario, ¿vale? Y a que nosotros no nos paramos a preguntarnos si merecemos beber el agua o no. No, es algo que nos fluye, que nos sale el beber ese agua porque es un bien necesario. Pues con todo deberíamos de hacer así, porque el tiempo es un bien necesario, porque el ser libres financieramente también es un bien necesario, porque el tener mucho amor a nuestro alrededor es un bien necesario y al final es un bien necesario para nuestro bienestar. Todo esto al final es lo que contribuye a que globalmente nuestro cuerpo, nuestra mente estemos bien.
que podamos vivir bien, vivir tranquilos, vivir en paz, ¿vale? Y esto al final es lo que hace pues eso, el estar alineado con todo lo que piensas, con todo lo que haces y con todo lo que tienes. Y pues al final cuando tú cuando bebemos con conciencia, ¿vale? Nos recuerda que nosotros también merecemos fluir sin miedo hacia todo lo de la vida. Has dicho algo muy interesante sobre la abundancia de tiempo y también lo has relacionado con que tenemos cosas a nuestro alrededor que no pensamos que nos lo merecemos porque está ahí y ya está. Entonces, como mismo no pensamos, en este caso, el agua que bebemos, que nos nutre, que nos ducha, con la que cocinamos y tal, pues no pensamos que nos la merecemos porque está ahí. No es una cosa que nos haga ver, bueno, pues esta agua o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que has dicho sobre el tiempo, esa abundancia de tiempo, ese merecimiento de tiempo, me ha gustado mucho porque es verdad que tenemos, pues por un lado, las cosas naturales que tenemos y no valoramos, porque muchas veces como está ahí no se valora y está ahí porque tiene que estar, pero es que hay muchas otras cosas que también están ahí y que pensamos que tampoco hay que valorarla, pero también, no sé si me explico, ¿vale? Eh, Vuelvo a recapitular. Eh, Nuestro mundo, hablo de persona en singular, está lleno de cosas a nuestro alrededor, ¿vale? Hay cosas que ni valoramos porque las tenemos siempre y otras cosas que valoramos mucho más porque no las tenemos siempre. En este caso, lo que ha dicho Ana, el agua ni le hacemos caso porque está ahí, a pesar de ser un bien tan necesario y esencial para nuestra vida, pero está ahí, no se valora. Y después tenemos, en este caso, lo que ha dicho Ana, el tiempo, que valoramos muchísimo. Entonces creemos que no podemos perderlo porque hay que hacer cosas, porque hay que ir, porque hay que venir, porque hay que trabajar, porque hay que hacer las cosas de casa y tal. Pero un tiempo de calidad también es eso, es sentarte a reflexionar contigo misma, a estar contigo misma o mismo. Estamos hablando de mujeres porque este podcast lo hacemos Ana y yo. Pero vamos, cuando hablamos de personas, incluimos a todo el mundo, ¿vale? Entonces, empecemos a valorarlo todo, lo que tenemos y lo que no tenemos y podemos llegar a conseguir. En este caso estamos haciendo la comparación entre el agua y el tiempo, ¿vale? Sabemos que el agua es símbolo de vida, de energía, de movimiento, y cuando bloqueamos ese recibir, pues no valoramos lo que podemos llegar a conseguir con esa abundancia. El ejemplo que estamos poniendo en este caso es ese tiempo que no malgastamos o que no perdemos porque si me siento 5 minutos a descansar ya estoy perdiendo el tiempo y no es así. Muchas veces necesitamos parar, necesitamos sentarnos, necesitamos descansar y nuestra mente sí que es verdad que va a jugar la mala pasada de ya estoy aquí sentada jugando, perdiendo el tiempo con todo lo que tengo que hacer. Pero lo que ha dicho Ana antes es muy importante, la salud, salud mental, bienestar físico, también viene acompañado de ese tiempo de calidad que te dedicas a ti y de ese tiempo de descanso que te dedicas a ti. No estamos igual por dentro cuando nos dedicamos unos minutos para nosotros. Por ejemplo, Ana y yo somos mamás. Ya sabemos lo que conlleva en cada edad ser mamás, las agendas, la casa, los niños, el preparar. Y claro, hay veces que sientes que no tienes ese tiempo para ti, pero de verdad que os invitamos a que
a que tomáis 5 minutos de ese tiempo de estar con vosotras mismas, eso, simplemente sentaros, olvidaros un poco del móvil, olvidaros de la tele, olvidaros de la tablet y sentar 5 minutos en una silla sola, con tus pensamientos, con tu fluir, con tu paz. Lo ha dicho también Ana, la palabra, con tu paz. Y dejar de pensar, estoy perdiendo el tiempo, porque no es un tiempo perdido, no es un tiempo que te estanca, no es un tiempo que no te permite hacer otras cosas, es un tiempo necesario y que mereces. Mereces recibirlo y sobre todo tienes que aprender a recibirlo como necesario. Pues sí, es muy curioso porque hay una frase que has dicho de, pues eso, que digamos, lo estamos diciendo todo el rato, como que lo más esencial al final es lo que menos valoramos. Y o sea, no valoramos lo que es normal, lo que es habitual, y a veces valoramos mucho más lo que no es necesario, lo que no tenemos siempre. Entonces, yo pienso que es muy importante valorar lo esencial. O sea, realmente al final el resto es secundario, es algo que tenemos por bienestar o por querer vivir más cómodos, por decirlo de alguna forma. Y al final, cuando tú empiezas a valorar realmente lo que es tan esencial como, por ejemplo, un bien como el agua, ¿vale? Pienso que ahí es donde realmente empieza a cambiar tu forma de ser, empieza a cambiar ese sentirme abundante del que hablábamos, ¿vale? Y entonces, ¿qué relación, digamos, la relación de el agua Kangen, ¿vale? Con la abundancia? Aquí a lo mejor me meto un poco por otro tema, pero o sea, el agua Kangen, por ejemplo, a nosotras nos ha hecho ir por ese proceso porque sí, al final es un bien como el agua, pero o sea, te hace llevar un proceso que te permite ser abundante en todos los sentidos, ¿vale? En todos. Porque, o sea, el agua Kangen al final no es solo un agua que limpia tu cuerpo, ¿vale? Al final lo que te hace es conoces a personas maravillosas, ¿vale? Ahí entra el amor, por ejemplo. Empiezas a tener libertad financiera, ¿vale? Ahí hablamos de ser abundante en dinero. Esa libertad financiera te permite tener tiempo para tu familia, para ti, para viajar, para disfrutar, para relajarte en ese banquito o en esa orilla de la playa, ¿vale? Ahí tenemos esa abundancia de tiempo, ¿vale? Entonces, realmente sí que existe esa relación entre el agua y la abundancia. Nosotras lo estamos viviendo, nosotras lo estamos sintiendo, ¿vale? Y ahí es donde realmente tú te das cuenta que algo tan sencillo y tan simple como el agua te puede cambiar la vida. Y de verdad que te la cambia, porque a nosotras nos está cambiando. Es un proceso, sí, como todo. Es un proceso, pero lo que hay que hacer es disfrutar de ese proceso. Hay que disfrutar ese proceso, hay que disfrutar ese camino, y cuando realmente no piensas, o sea, no es que no pienses, porque tú siempre piensas en tu objetivo y en tus deseos y tus sueños al final, pero cuando tú vas a ese objetivo sin pensar en ese objetivo, sino disfrutando del camino, ahí es donde realmente empieza tu verdadera abundancia y tu verdadero sentirte abundante. Oyéndote hablar de la abundancia, del amor, del tiempo, del bienestar, de la libertad financiera, también hay que darse cuenta cuando te dedicas a algo que te apasiona y te gusta, en este caso como nosotros con el agua Kangen,
que estudias. O sea, ¿a quién no le ha costado hacer una carrera o estudiar o el bachiller o lo que sea porque no le gusta estudiar la física, la matemática, la química, no sé qué, que te lo meten ahí como tal? Y es increíble cuando tú estás en un camino merecedor y abundante, como tú misma buscas, en este caso hablo de nosotras dos, cómo tú misma buscas ese bienestar también educacional. O sea, Ana y yo lo hemos hablado en varios episodios, estamos estudiando muchísimo. Esto no es solo llegar el martes y comunicarnos con vosotros, esto no es solo hacer los reels para nuestras redes sociales, esto no es solo hacer presentaciones como estamos haciendo a personas interesadas en Kangen. Esto no es solo eso. Detrás de todo lo que veis y detrás de todas las comunicaciones que tenemos a través de redes sociales, hay algo por detrás que es estudiar mucho para poder entender, lo primero nosotras, por qué Agua Kangen da ese bienestar global. ¿Por qué Agua Kangen hace lo que hace? ¿Por qué? Muchos porqués, ¿vale? Sí, porque si me pongo a explicar lo que explicaríamos nosotros en una presentación, podemos estar aquí con en pocas 2 horas. Entonces, por eso he dicho muchos porqués. Entonces, ese merecimiento de estudias a gusto, o sea, me merezco aprender algo que quiera aprender, que quiera profundizar porque me beneficia a mí y va a beneficiar a las personas que quieran escucharme y que se sienten conmigo en una presentación. Pero aparte, también aprendes a sentarte y decir, sí, me merezco una vida mejor. Aparecerán culpas, aparecerán creencias limitantes que tenemos, aparecerán heridas, aparecerá tu ego, aparecerán muchas cosas, pero al final, cuando tú estás en este camino y en este proceso, vas viendo cómo esa abundancia va llegando a ti y tu mente va cambiando. Eso no quiere decir que dentro de unos meses no estemos aquí diciendo, guau, es que me ha pasado esto, es que ha llegado un momento en que a lo mejor quiero parar, pero claro, en ese momento es el momento de buscar esa abundancia mental, de por qué empezaste en ese camino, de qué beneficios tiene seguir en ese camino, qué abundancia te va a llegar de tiempo, de bienestar, de disfrutar con tu familia, de disfrutar contigo misma. Y otra cosa, también hablando de la abundancia y lo que ha dicho Ana antes, de que cuando estás en este proceso, en este caso nosotros con el Agua Kangen, que viene la abundancia del amor, la abundancia del dinero, la abundancia educacional que he dicho yo, también está la abundancia de cuidarte desde lo natural. O sea, cuando tú entiendes el proceso que estamos realizando nosotros, yo creo que lo que más me llena a mí, en este caso voy a hablar de mí personalmente, no de Ana, pero me imagino que también será un proceso para ella muy bonito, es la abundancia de lo natural sin químicos y sin cosas tóxicas para tu cuerpo, para tu hogar y para tu familia. Pues sí, así es, porque al final, claro, al final la gente te dice, sí, pero es que el agua lleva químicos, por esto último que has dicho, por ejemplo. Claro, pero es que al final lo que hace nuestro dispositivo es eliminar todos esos químicos. Lo primero que hace el dispositivo es eliminar todos esos químicos de ese agua para luego, bueno, un proceso que hace, ¿vale? Pero de ahí el que decimos siempre que cuidarse de una forma muy natural, al final, yo ese proceso, por ejemplo, sí que lo estoy viviendo más ahora porque yo no era tan consciente de estas cosas
Y al final es eso, empiezas a ser consciente cuando empiezas a conocer todo este mundo, cuando empiezas a verlo todo. Y al final tiene esa relación, digamos, un poco con la abundancia, porque empiezas a pensar, pues eso, ¿por qué mi salud no puede ser abundante desde lo natural? Porque tiene que ser abundante solo desde lo químico o desde lo que me han enseñado. No tiene por qué. Siempre hay una forma mejor o de cuidarse, o de respetarse, o de amarse. Entonces yo estoy en ese proceso, sí que es verdad. Y es verdad que cuando empiezas a beber un agua viva, ¿vale? Cuando empiezas a ser consciente pues de todo eso, de ese proceso natural hacia tu cuerpo, cuando con todo esto empiezas a escuchar tus necesidades realmente, no las necesidades que piensas que necesitas, porque siempre pensamos que necesitamos muchas cosas, pero realmente no necesitamos tantas cosas para estar bien. Entonces, cuando empiezas a escuchar dentro de ti realmente tus necesidades reales, es cuando todo empieza a cambiar. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a calmarte, a relajarte, a disfrutar de ese tiempo, de ese proceso, de todo ese amor que te rodea, cuando tu energía empieza a elevarse, cuando ves que, ¿cómo decirlo? Pues eso, cuando dices, es que yo era así, yo no me paraba a disfrutar de la vida, yo no me paraba a disfrutar de, por ejemplo, yo qué sé, mira, por ejemplo, voy a poner el caso de mis hijos, ¿vale? A lo mejor yo no me paraba a pensar tanto en el proceso de ver a mi hijo andar. Y ahora lo veo como algo súper más maravilloso, no sé cómo explicarlo. O sea, sí, antes lo veía bonito, pero ahora es como, no sé, y antes a lo mejor, una cosa que me resulta muy curiosa es que antes era como que necesitaba grabar ese momento, ¿vale? Hablamos de cuando empiezas a escuchar tus necesidades reales. Yo antes era cumple un año, hay que tener imágenes, hay que tener fotos, hay que tener de todo, hay que tener, el niño empieza a andar, hay que tener imágenes, hay que tener vídeos, hay que tener... realmente yo me he dado cuenta que esa necesidad es secundaria y es cuando, para mí, el sentirme merecedora, el sentirme abundante es el realmente disfrutar ese momento, no el captar ese momento, porque si capto ese momento no estoy disfrutando ese momento. Y al final, cuando no estemos aquí, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo se eleve a otro sitio, a otro nivel, nuestra alma se vaya, lo que nos quedan son los momentos. Las imágenes se van a ir. Lo que queda es esos momentos que tú has vivido, que tú has disfrutado, que tú has tenido, y ahí es donde eres merecedor, donde eres abundante de todo ese amor, de todo ese tiempo, de todos esos momentos que has disfrutado con las personas que amas, con las personas que quieres, con las personas que te rodean. Y ahí es cuando te dejas disfrutar de todos esos pequeños pasos, de todos esos pequeños momentos, ahí es cuando te das permiso para recibir toda la abundancia que el universo tiene para ti. Pues sí, la presencia es muy importante porque esos momentos, es verdad que en las fotos o en los vídeos van a durar toda la vida si no se te pierde el pendrive o las fotos o lo que sea. Pero sí que es verdad que los momentos y los recuerdos, como dice la frase, recordar es volver a vivir. Y es verdad, esa presencia te da esos recuerdos que cuando tú estés preparada para sentarte 5 minutos contigo misma, esos recuerdos van a venir a tu mente y te van a sacar una sonrisa. Igual que hay recuerdos que a lo mejor vendrán a tu mente y te sacarán una lágrima. Pero al final lo estás reviviendo porque lo viviste en su momento con presencia, lo viviste con conciencia, lo viviste en paz, sabiendo recibirlos y eso no deja de ser una forma de recibir todo eso
con gratitud, sea bueno, sea menos bueno. Siempre recibir momentos con gratitud es lo que te llena de abundancia, y no estamos hablando de la abundancia, como hemos dicho antes, de tener más cosas. Estamos hablando de eso, de sentirlo, de estar presente y de ser consciente de las cosas que te están pasando en el momento y en el presente, no pensar en lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar mañana, lo que me pasó ayer, que mira, esto no me deja crecer porque tuve una mala racha. Entonces esas cosas hay que aprender a tenerlas en cuenta, el presente, el estar y el ser, como ha dicho Ana antes, es la verdadera abundancia y la verdadera gratitud, el saber coger las cosas que vienen en el momento, pues con esa gratitud te va a ayudar a generar tu verdadera abundancia. Pues sí, así es. Realmente cuando empiezas a agradecer es cuando tú te sientes merecedor de recibir, tanto de dar como de recibir. Yo, por ejemplo, mira, os voy a contar una experiencia personal que me resulta muy curiosa, que me ha pasado justo. Quique, mi hijo pequeño, el 16 de junio cumplió un añito, o sea, hace nada, hace mes y algo, 2 meses, no más. Y es muy curioso porque yo antes era en plan, o sea, yo es como que solo estaba como, ¿cómo se dice la palabra? Como dispuesta a dar. Yo solo quería dar, ¿vale? Y era como que el que alguien me diera algo, el recibir algo de alguien era como que no lo aceptaba, como que tenía mis reticencias, ¿sabes? Y al final eso es porque no te sientes merecedora. Entonces, la experiencia personal es esta. Yo, por ejemplo, Aris tiene 2 años, entonces en los cumpleaños de Aris siempre era primero la foto, primero tal, primero no sé qué, primero no sé cuántos. Y al final o sea, te vas dando cuenta cuando entras en este proceso, ¿vale? Cuando empiezas a valorarlo todo, cuando empieza, es curioso, a nosotras nos ha pasado, a mí en este caso, me ha pasado con el agua, pero hay a personas que le puede pasar con su otro emprendimiento, ¿vale? El que sea. Pero cuando empiezas a ser consciente de todo eso, empiezas a sentirte merecedor, empiezas a sentirte abundante, es cuando piensas de verdad en todo eso. Y a mí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que lo único que quería, o sea, esas fotos seguramente las hacía para subirlas a las redes y para que lo viera la gente y ya está. Entonces, en el cumpleaños, lo curioso es que en el primer cumpleaños de Quique, el chiquillo se durmió, ¿vale? Hicimos el cumpleaños tarde, pues como es verano, hace calor, pues lo hicimos en la playa, en el paseo, para merienda, cena, y el chiquillo se durmió y realmente no hice ni una foto. O sea, es que ni una foto. ¿Y qué más da? Y a lo mejor hubo gente que me dijo, pues hombre, lo podemos despertar para una foto. No, ¿por qué? Y hubo personas que me dijeron, ¿cómo vas a despertar al niño? Y es verdad, ¿cómo voy a despertar al niño? No tengo por qué despertar al niño. Ya está, hemos vivido este momento y es maravilloso y es bonito y es precioso y es lo que hemos disfrutado. Y me da igual que la gente no lo haya visto. Me da igual que la gente no lo vea. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido nosotros. Lo hemos vivido las personas que teníamos que vivirlo, que debíamos vivirlo en ese momento. Y ya está. Y no hace falta ninguna imagen, no hace falta ninguna foto, porque al final es disfrutar esos momentos. Y cuando te sientes merecedor de eso que te está pasando, de eso que te viene, es cuando disfrutas tanto de ese momento que no necesitas capturar ninguna imagen. Sí, lo que decíamos antes, va a estar en tu recuerdo. Tu niño con 1 año no se va a acordar de su cumpleaños 1. Entonces, es eso, tú has querido hacer una celebración pues con amigos, con familiares y tal, y quieres tenerlo en tus recuerdos, te lo has pasado bien, no has estado pendiente de eso, no, pues ahora aquí, pues ahora ya, porque al final cuando estás pendiente de esas cosas,
ni disfrutas tú y muchas veces tampoco dejas de disfrutar a los que van a tu celebración porque tú estás pendiente de no, ahora hay que colocarse, no sé qué, ahora vamos para la foto, tal. Entonces la gente va a disfrutar y al final no disfruta porque estás como organizándolo todo, que todo sea perfecto, que nada salga mal, pero al final es eso, ni disfrutas tú, ni disfrutas tus invitados, porque están pendientes de que si tú vas a hacer la foto, de que si te pones, que si no te pones, y al final, cuando nada fluye, pues al final es como todo impuesto, como todo mandado, como todo tal. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, hace poco publiqué, fue el aniversario, yo llevo con el padre de mi niña muchos años, pero nos casamos pues el año pasado. Y publiqué un reel felicitándonos el aniversario de boda y todo nuestro trayecto junto y tal. Y uno de los comentarios que me pone mi esposo es: sé que no te gusta gastar dinero. Así, además fue así. Sé que no te gusta gastar dinero para regalarte nada a ti, o sea, refiriéndose a mí, y que disfrutas más montando estas imágenes, montando estos vídeos, montando estos reels y tal. Y sí que es verdad que hace una época atrás a mí me gustaba más invertir en otros. O sea, me apasiona dar sorpresas, me apasiona dar regalos, me apasiona eso, hacer bien sentir a las personas que me rodean con esos detalles, con eso tal, pero sí que es verdad que siempre si veía algo en mí, o sea, yo consideraba que no era caprichosa, es la palabra. Yo no soy caprichosa, yo no lo necesito, me gusta dar. Pero claro, tenemos que entender que para dar también tienes que aprender a recibir. Y cuando tú no eres merecedora de ese recibimiento, crees que dando todo lo que puedes o todo lo que tienes, estás en abundancia. Y sí, puede ser que estés en abundancia, pero estás en abundancia de entregarte a los demás, pero no estás en abundancia de recibir. Y cuando se está en esa verdadera abundancia general, también tienes que estar dispuesta a recibir y a darte tú, vamos a llamarlo caprichos. O sea, no sé, un corte de peluquería, que a lo mejor dices, venga, no, que total, me peino así un poco y ya está. Pues no, eso también es abundancia, el cuidarte, el permitirte el tiempo de mimarte, también es abundancia. Y eso no quiere decir que dejes de dar a los demás, porque eso también genera abundancia, pero no te olvides de ti. O sea, también tente presente y ten la mentalidad y saber que es importante también valorarte y mimarte y empieza a pensar diferente, porque verás cómo también todo cambia y cuando te das a ti, te vas a dar más a gusto a los demás. Así que con esta última frase que ha dicho Yaima, lo de empezar a cambiar, digamos, a hacer cosas diferentes, os invitamos a que cuando una persona os dé algo, ¿vale? O os quiera regalar algo, os quiera pagar algo, que no sea enseguida la palabra, no, ¿qué va? ¿Cómo me vas a invitar? ¿Cómo? No, gracias. Es simplemente agradecer. Gracias. Si esa persona te lo está dando, te está invitando, te lo está haciendo que te llegue algo, es porque realmente quiere que te llegue algo. Es porque, es porque dentro de sí te ama y quiere darte eso. Entonces, vamos a empezar por dar las gracias simplemente cuando nos llegue algo. Ya está. Y no lo primero que sea una negación. No. Yo, ¿eso qué va? No. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿vale?
Vamos a empezar así, ya nos iréis diciendo qué tal y veréis cómo al final os sentís mejor. Y con esto queremos dejaros una frase, tener muy claro que tú no eres escasez, eres fuente, eres río, eres merecimiento en movimiento. Sí. Dile sí a la vida y dile que estás lista para recibir lo que nutre de verdad. Desde el agua, aquella que no valoramos porque la tenemos ahí, hasta esa persona que se te acerca y te quiere dar de corazón lo que sea. Simplemente llévalo con gratitud y agradécelo todo siempre, por muy mínimo, muy pequeñito que sea, agradécelo, porque cuando estás en gratitud y aceptas las cosas desde la gratitud, todo empieza a cambiar. Y parece muchas veces parece una tontería, pero no. Algo dentro de ti se mueve y algo empieza a cambiar. Es como cuando miras con ojos de gratitud y no de enfado ni de desprecio. Todo empieza a cambiar, porque todo empieza a cambiar dentro de ti. Y recuerda que todo empieza con una gota, pero puede despertar tu abundancia más profunda. Así que, como hemos dicho, vamos a empezar a dar las gracias. Gracias por compartir este capítulo de nuestro podcast. Gracias, como siempre, por estar ahí. A nosotras ya sabéis que nos encanta compartir con todos vosotros. Nos encanta aprender, nos encanta hablar, nos gusta mucho, nos encanta reunirnos. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Vuelve a tu esencia con Agua Kangen y recuerda que si lo haces desde el alma, siempre saldrá bien. Adiós, familia, un beso.